¿Se escucha ahí? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, vamos a ver la última unidad de ambos cursos. La última unidad evaluable, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a ver son el concepto del TPDA. Pues para eso, ustedes tienen los datos viales de la SCT. Y entrando a la página de los datos viales, así como lo acaban de ver, escriben datos viales y les va a salir esta lista con la información del 2024 en adelante. Ustedes les dan clic ahí y les va a aparecer dos opciones, ya sea las estaciones permanentes. Las estaciones permanentes son aforos que se hacen durante los 365 días del año y básicamente corresponden a las casetas. Las casetas de cobro pues, están obligadas a llevar y entregar un registro a la SICT del volumen de vehículos diariamente, ¿no? Entonces las estaciones permanentes tienen datos diarios durante todos los días del año. Y las que vemos aquí abajo que están por estado son las estaciones no permanentes. Y estas se obtienen a través de métodos econométricos y a través de medidas que se hacen durante un periodo más corto de tiempo. Puede ser una semana, puede ser 3 días. No es muy claro cómo es que lo hace la Dirección General de Carreteras, pero es una información, digamos, orientativa. No significa que sean esos datos precisos. Así que esta información hay que tomarla con cuidado, en el entendido que proviene de métodos estadísticos, y las estaciones permanentes pues se supone que no, son los datos que se obtienen diariamente durante, pues desde el inicio que empezaron a operar esas autopistas. Entonces el concepto de TPDA, ustedes lo saben, o TDPA, lo mismo, tránsito promedio diario anual, que no es otra cosa más que la suma de los tránsitos durante todos los días del año entre 365, es decir, es el promedio. ¿Por qué necesitamos el TPDA? Porque a lo largo de los meses y los días, pues ese flujo vehicular va a ir cambiando, no siempre es el mismo. Tiene efectos que tienen que ver con la estacionalidad, depende del día, de la semana, del mes, que ese volumen va a ser distinto y su composición también va a ser distinta. Así que si queremos dimensionar una carretera, como ustedes seguramente ya lo llevaron en vías 2, que es diseñar un pavimento, pues necesitan como datos el TPDA o según el método que utilicen, el número de ejes y la composición vehicular, ¿no? Así que bueno, vamos a echarle un ojo primero a las estaciones permanentes, le dan clic en estaciones permanentes y les aparece un PDF que trae una explicación. Hay que leer la explicación como siempre, las instrucciones. Si no leemos las instrucciones, pues difícilmente vamos a entender lo que estamos viendo, ¿no? Entonces aquí ustedes lo leen y ahí les explica qué significa cada parte de la tabla, que son 4 partes: el TPDA, la clasificación vehicular, el volumen de tránsito anual, que es la suma de los vehículos sin clasificación total al año para dividirla entre 365. Y luego viene esta información de cómo varía el tránsito mensualmente, ¿no? Entonces aquí tienen aquí el ejemplo, el 25,000 es el TPDA, y luego trae esta composición vehicular que va a diferir un poco de la que viene en los datos viales, pero hay unas equivalencias, ¿no? Motos, autos, automóviles con remolques, autobuses y luego pues todos los C que son dependiendo vehículos de carga con sus números de ejes, ¿no? Y vehículos que no se identificaron también. En cuanto a los volúmenes mensuales, pues eso lo que hicieron es sumaron el volumen de vehículos el mes de enero y lo dividieron entre el BTA y eso da el porcentaje. Si ustedes pueden notar, el porcentaje de cada mes es distinto. Entonces nosotros tendríamos que verificar en qué mes hicimos nuestro aforo para hacer una corrección a partir de su factor de estacionalidad.
Entonces, si ustedes hacen el aforo en el mes de diciembre, por ejemplo, que aquí dice que es el 3%, pues ese dato está subestimando el volumen vehicular promedio diario anual, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el promedio? Pues debería ser que cada mes tuviéramos una doceava parte del volumen vehicular, ¿no? Si el 100% es el volumen anual y nosotros queremos saber la participación o la aportación del flujo del volumen vehicular en cada mes, pues dividimos el volumen de cada mes entre el BTA, ¿no? Así que si hubiera una distribución uniforme, es decir, que no hubiera variación en ningún mes del año, pues nosotros tendríamos un 8.3% cada mes. El 8.3% es el inverso de 12, ¿no? Quiere decir que o sea, no cambia y siempre vamos a tener en la misma proporción de vehículos durante cada mes. Pero eso, obviamente, imposible que suceda, ¿no? Bueno, en casos reales. Así que nosotros tendríamos que comparar contra el 8.3%. Si tomamos diciembre, que es el 3%, pues necesitamos un factor que al multiplicarlo nos dé el 8.3%. Y ese no es otro que el factor 1 entre 12, que es el 8.3%, dividido entre el volumen, el porcentaje del volumen vehicular de diciembre. Así que nosotros dividiríamos 8.3 entre 3 y eso nos da algo más que 2, ¿no? 2.77. Así que nosotros podríamos hacer aforos en diciembre, pero tendríamos que multiplicarlo por un factor de estacionalidad que es 2.77. ¿De acuerdo? Si nosotros tomamos, por ejemplo, el mes de mayo, ese es más cercano a 8.3. Sí, es 8.5. Entonces, 8.3, pero es más que 8.3. Entonces, 8.3 entre 8.5 o 1 entre 12 entre el porcentaje mensual, eso les va a dar algo más que, digo, un número menor que 1 porque el denominador es más grande que el numerador, ¿no? Entonces, conclusión, si el porcentaje mensual es mayor que 8.3%, entonces el coeficiente de estacionalidad tiene que ser menor que 1. Y si es menor que 8.3, entonces el coeficiente tendría que ser mayor que 1 para que al multiplicar el factor de estacionalidad por este porcentaje les dé 8.3. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, aquí viene ya la descripción de la clasificación vehicular y lo que significa cada cosa. Ya después viene un mapa donde viene indicado pues en dónde están las estaciones permanentes, en qué lugar. Así que para no ver el mapa, acá trae normalmente, bueno, trae el índice de todo lo que contiene, está por orden alfabético del nombre de la carretera, digo del estado, y luego el tramo, ¿no? Pues bueno, pueden revisar el índice de lo que a ustedes les interese mirar. Y aquí, por ejemplo, tenemos ya un reporte, o sí, varios reportes, ¿no? Aquí tenemos el registro 02002, que es la carretera Puebla-Catzingo, y el movimiento es de Puebla a Amozoc. Es la carretera 150D, y es la caseta de Amozoc, que está en el kilómetro 141 con 713. Si ustedes quieren saber exactamente dónde están, copian estas coordenadas geográficas o en UTM, en el Google Maps o en cualquier navegador que quieran y les va a aparecer exactamente en dónde está la caseta, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tenemos aquí la distribución. En el caso de esta caseta, tenemos el 86% de automóviles, 4.7 de autobuses, y los de cargas es el resto, ¿no? De aquí nosotros podremos hacer agregaciones y hacer autos, buses y carga. Normalmente eso es lo que vamos a utilizar para los ejercicios de niveles de servicio. Entonces en autos podemos sumar el porcentaje de motos, eh, incluso los de autos con remolque. Los de tipo B pues son los autobuses,
Y luego los de carga, pues es la suma de todos los que dicen aquí C, ¿no? Así que normalmente vamos a utilizar C para nuestras evaluaciones del nivel de servicio. Entonces aquí, si ustedes entendieron la explicación, ¿en qué mes tendría que aforar para obtener datos, pues lo más cercano al promedio mensual? Viendo estos datos, ¿no? Que tenemos aquí. ¿Qué mes hay que aforar? En marzo. ¿En marzo? No. Ah. Bueno, sí lo puedes aforar en marzo, pero habría que usar un factor de estacionalidad diferente, mayor que 1, ¿no? Porque esto es menor que 8.3. ¿2 junio? Junio es lo más cercano que tenemos, ¿no? 8.4. Sí, entonces en el mes de junio normalmente lo que vamos a aforar en un día es lo que normalmente sucede en el año, según estos datos, ¿no? Bueno, tampoco hay otros. Habría que revisar el histórico de otros años, este es 2024, 2023, etcétera, para ver si es consistente que en junio es el 8.4, porque puede ser que este año varió, ¿no? Y bueno, pues hay que tener cuidado también con los registros de la pandemia, del 2021 al 2022, 2020, 2021 y parte de 2022, ¿no? Entonces ahora en 2023, estos datos están publicados en 2024, pero realmente corresponden a 2023, está desfasado un año. Así que aquí ponen la fecha de la publicación. Ojo también con eso. Entonces, el problema es que cuando te encargan un estudio de tránsito o un estudio de demanda, no te dicen, oye, ¿y en qué mes lo puedes hacer? Ya te vamos a buscar ese mes para que nos hagas el estudio. No, te dicen en abril, por ejemplo, oye, necesito que me hagas un estudio de demanda, unos aforos, etcétera. Y entonces, pues no tienes más remedio que organizarte. Si estás a finales de abril, pues ya aguántate para mayo, porque hay una gran diferencia entre abril y mayo. Además, en abril está la Semana Santa, creo. Entonces, eso puede generar ahí algunas variaciones. Entonces, hay que tomar en cuenta esa situación y lo recomendable es decir, oye, si puedes esperar, lo hacemos en junio y hay menos probabilidad de que me equivoque, porque el factor de estacionalidad te permite corregir el volumen, pero no te permite corregir la distribución de viajes. ¿Sí? Entonces, en abril, que es Semana Santa, pues hay viajes de otro tipo, mucha gente no va a la escuela o muchos estudiantes no van a la escuela, entonces va a haber un volumen menor, lo multiplicamos por un factor, pero no necesariamente representa la movilidad cotidiana, porque ahí no hay los viajes de escuela o están los de vacaciones y entonces hay otro tipo de viajes, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Hay que evitar hacer estudios en periodos no representativos, ¿sí? En los periodos vacacionales, entre julio y agosto también eso es un problema, ¿no? Así que evitar los periodos escolares, porque lo que normalmente sucede en el año, pues es que si hay escuelas, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta esa situación. ¿Sale? Bueno, pues eso es por estaciones permanentes y así van a calcular los factores de estacionalidad. Tomen nota de eso porque después lo vamos a utilizar, ¿no? Bueno, me paso a ahora los datos viales. Voy a agarrar cualquiera. Morelos. Y entonces es lo mismo. Tenemos un índice por estado y nos dice qué tipo de carretera es la que está ahí. Y aquí viene el mapa del estado, ¿no? Entonces aquí vienen separados por la red de libre, red de cuota, etcétera. Ahí ven los colores y ven dónde están ubicadas las estaciones, ¿no? Bueno, ustedes van a seleccionar en sus casos de estudio tramos uniformes, en donde haya flujo continuo, no haya entronques, no haya entradas y salidas importantes y la sección transversal sea homogénea para hacer los estudios, ya lo veremos más adelante, ¿no? Entonces acá, pues tenemos, bueno, no viene, no sé si, es que me salté la introducción, pero hay un documento, igual que el anterior, en donde explica, a ver, déjenme ver, en donde explica lo que significa cada cuestión. Aquí en la introducción. Sí, es la introducción. Entonces aquí viene la misma explicación de lo que significa
cada una de los valores de las tablas de datos viales, el lugar, el km, el T, el tipo de estación, SC es el sentido de circulación, luego tiene el TPDA, y luego viene la clasificación. Como verán, esta clasificación difiere de la de datos permanentes, por eso tienen que agruparlos, ¿no? Si es que los quieren hacer de manera, digo, si quieren separarlos por tipo de vehículo. Esto es importante porque no todas las tasas, las composiciones vehiculares van a ser iguales. Y tampoco las tasas de crecimiento por tipo de vehículos van a ser iguales. Entonces, si tú haces un análisis detallado, tienes que hacer el tipo el crecimiento por cada tipo de vehículo. Entonces, los automóviles crecen a una tasa, los de carga crecen a otra tasa. Si queremos separarlos en automóviles, B autobuses y C carga, ¿no? Tienen dinámicas distintas. Entonces, para eso podemos observar diferentes años y comparar cuáles son las tasas de crecimiento, cuáles son los volúmenes a lo largo de los años. Y entonces, con eso calculamos diferentes tasas de crecimiento. Si es un estudio muy sencillo que solo quieren saber pues cuál es el TPDA sin mayor implicación, pues bueno, lo pueden hacer con una tasa uniforme, ¿no? Pero eso no significa, eso no significa que no haya diferencia en las tasas de crecimiento. Lo ideal es considerarlo, ¿no? Depende de lo que estén haciendo, pero lo normal es considerar diferentes tasas de crecimiento. El factor K es el factor de la hora pico, es el volumen que se tiene, el volumen máximo durante el día, dividido entre el volumen diario, o el TPDA. Entonces eso es un porcentaje que va entre el 7 o el 6 hasta el 11-12%, ¿no? Entonces ese es el factor de hora pico que siempre hay que sacarlo. Lo vamos a utilizar después en los análisis que vamos a hacer. Luego el factor direccional D. Este lo que te dice es, bueno, cuál es el tramo, la dirección más cargada y cuánto representa del volumen diario, ¿no? Entonces, si estuviera homogéneamente distribuida, que es lo común, 50-50, ¿no? Puede haber diferencias entre el 5, el 6, 7%, pero si hay diferencias del 15%, hay un problema, ¿no? Ya sea en sus cálculos o en lo que estén haciendo. Lo normal es que esté distribuido, no sea homogéneo en ambos sentidos, ¿no? Si hay una disparidad grande, a menos que tengan una justificación, por qué pasa menos en un sentido que en otro. Si no hay ninguna justificación, entonces revisen sus resultados porque algo está mal. Y luego vienen las coordenadas, ¿no? Igual que en el otro caso. Así que ahí pueden revisarlo en introducción. Bueno, estábamos en Morelos, me regreso. Y aquí lo que tenemos es pues, lo que ya vimos, ¿no? Aquí hay que tener cuidado, por ejemplo, está la carretera Cuernavaca-Chilpancingo. Entonces vean el lugar, el tramo de la derecha, el tramo de la derecha, el tramo de Cuernavaca-Acapulco, tramo central, Chilpancingo, etcétera. Hay que tomar en cuenta y vean aquí el sentido de la circulación. Cuando dice 0 es que es ambos sentidos. Si cuando dice 1 es el sentido 1 y cuando dice 2 es el sentido 2. ¿De acuerdo? Entonces, ojo porque cuando hagan sus análisis deben de tener ambos sentidos. Si toman 0, pues hay que repartirlo por el factor direccional. Si toman por sentido, depende, en este caso Chilpancingo sí viene por sentido. Entonces aquí hay que tomar el 1, el sentido 1 y el sentido 2. Y las carreteras se analizan en ambos sentidos, no solo en un sentido, ¿no? Normalmente el volumen más alto va a ser el más crítico, pero hay que verificar pues cómo quedaría el otro sentido, ¿de acuerdo? En los ejercicios que vamos a hacer. Bueno, pues viene el PK, el tipo de estación, dependiendo en dónde se ubique, viene este número que está explicado ahí en la introducción, el sentido, que ya comenté, el TPDA, y la clasificación en porcentajes, ¿no? Si sumamos estas 7 u 8 clases debe dar 100%. Y aquí ya viene la composición ABC, que esta que les comentamos, que esta es la que vamos a utilizar en nuestros análisis, ¿no? Ya lo traen sumado, 87.7, B3 y C. Es 9.3. Aquí viene el factor de direccional, 6.7%.
6.1%, y la distribución, ese es el factor K, y el factor D, les decía, es muy cercano a 0.5, ¿no? Porque el máximo es 0.51. Y luego tienen las coordenadas, así que las coordenadas las pegan, igual saben exactamente en qué punto está o se hizo esa medición. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Cuando mencionó el tramo de estudio que tenía que ser, pues, un tramo con flujo continuo, de preferencia, bueno, sin entronques y con salidas pequeñas, entonces serían como tramos entre casetas con esas características, o son tramos entre entronques justamente para evitarlos, o como qué criterio se usa para Tiene designar que el ser tramo. un tramo homogéneo, el mismo ancho de carril, el mismo acotamiento, la misma cantidad de carriles y sin que haya entradas o salidas muy grandes, ¿no? Entonces, ustedes tienen que buscar un tramo que tenga esas características. Luego, los tramos cambian en el número de carriles o se intersectan con otras carreteras. No tienen que ser autopistas, puede ser, esta es la red nacional de carreteras en este estado, ¿no? Y hay de todo, autopistas, aquí como ustedes lo ven, carreteras libres, y no tienen por qué escoger una carretera de peaje o una autopista, pueden escoger la que ustedes quieran. De hecho, vamos a hacer un ejercicio de un carril por sentido, van a evaluar una carretera de un carril por sentido y una carretera de 2 carriles por sentido, puede ser federal o autopista, eso no hay problema. Lo que tienen que verificar a través de un recorrido, si escogen la sección, por ejemplo, esta 40, pues entran en el Google Maps, recorren esta vía y entonces verifican que sea uniforme. Aquí, por ejemplo, este tramo tiene curvas, ¿no? No es estrictamente uniforme, pero este que vemos aquí, este se ve que sí es uniforme y debe ser más de 5 kilómetros. Entonces, esto seguramente que divide más de 5 kilómetros y esto es lo que voy a utilizar para evaluar. Se puede hacer también por subtramos, pero es mucho más laborioso y no se trata de eso, ¿no? Se trata de que sepan evaluar, conozcan el procedimiento, la metodología y lo sepan evaluar. Ya luego si se la quieren complicar, pues bueno, eso ya es otro asunto, ¿no? Yo no les pido eso tan complejo. Esto solamente que sepan aplicar la metodología, que sepan seleccionar un tramo y a la hora que describan las características de este tramo, pues pongan las evidencias de cuáles son las características. ¿Cómo sacamos las evidencias? Con un recorrido virtual, midiendo con las herramientas de Google Maps o Google Earth, y ahí ponen la distancia, ¿no? Es decir, no se lo inventen, sino vean un caso real. Y si no me ponen las evidencias, significa que se lo inventaron. Luego otros se van a buscar en internet ejercicios similares, se lo bajan, pero ni siquiera toman el cuidado de ver que sea lo que yo les estoy pidiendo, ¿no? Toman cualquier cosa, así a lo bruto, y me la mandan. Entonces les voy a poner 0. Así que ustedes sabrán si quieren hacerles al vivo, pues ya es cuestión de ustedes. ¿De acuerdo? Pero de todas esas cosas me doy cuenta, o sea, así que si ustedes quieren jugar con su calificación, ya eso es problema de ustedes. ¿Listo? Entonces, este es el asunto del TPDA. ¿Está claro? Bueno, terminamos la sección del TPDA y vamos ahora a introducir la teoría macroscópica del flujo vehicular. Hemos dicho, así como referido antes, que el flujo vehicular que está aquí, el total pues que nosotros vemos al día, tiene una distribución que va a cambiar según en dónde hagas la medición y también a qué horas del día hagas la medición. Al final, cuando hablamos del TPDA, pues es la suma de toda esta distribución, pero si miramos más adentro de lo que pasa en el día, podemos tenemos más bien estos perfiles de distribución de los vehículos. Al final suman 10,000 vehículos, pero la pregunta es cómo se distribuyen a lo largo de las horas del día y por qué es importante saber a qué horas, cómo se distribuyen a lo largo del día, porque hay que dimensionar
en la hora pico las condiciones más críticas. Y eso, si solo tomamos el TPDA, bueno, lo podríamos hacer, tendríamos que tomar el TPDA y el factor K, ¿no? Como si solamente hubiera un pico, ¿sí? Como si fuera la línea roja que ustedes están viendo aquí, ¿de acuerdo? Pero eso no lo sabemos. Entonces, si queremos hacer un análisis más detallado, pues tendríamos que hacer un aforo, pues durante un día, durante varios días, ¿no? Para tomar en cuenta lo que pasa entre semana, digo, en los días de la semana y lo que pasa en las diferentes horas del día. ¿Para qué queremos los volúmenes en la hora pico? Pues para dimensionar una intersección, para dimensionar la carga más fuerte en un periodo determinado, la carga más baja, en fin, ¿no? Para eso nos sirve. Y esos patrones de distribución de volumen vehicular van a cambiar durante el día. Bueno, según el tipo de vía, ¿no? Aquí estamos mostrando, por ejemplo, la línea azul es el tránsito de los camiones de carga que pasan por una ciudad, que atraviesan la ciudad. Ese tránsito es uniforme en este caso. Si nosotros contáramos los vehículos de carga que pasan aquí en la autopista México-Puebla, en el tramo aquí que tiene el segundo piso, vamos a ver que este flujo es constante porque no corresponde a la ciudad. Entonces esto va a permanecer constante, ¿no? Si lo sumamos ya con los demás flujos, pues al final va a haber una variación, pero el origen, esto es constante. Hay un flujo permanente de vehículos de carga. Si nosotros vemos los vehículos urbanos, si solamente viéramos cómo se comportan los vehículos que corresponden a la ciudad de Puebla, en ese mismo tramo, vamos a ver que hay un periodo pico en la mañana y hay un periodo pico en la tarde. ¿Por qué? Porque las actividades de las personas en la mañana muchos tienen restricciones, es decir, tú tienes un horario de inicio de trabajo, tienes un horario de entrada a la escuela y esa movilidad obligada, así se llama, trabajo, escuela y otras actividades que tengan un horario fijo de entrada, van a ocasionar que se generen estas concentraciones. En la tarde igual, los que fueron a trabajar después se regresan y generan este mismo problema, ¿no? Dependiendo de la ciudad, puede ser que no sea así, ¿no? Por ejemplo, en la línea roja nosotros vemos una zona rural y aquí pues no hay un periodo pico en la mañana, sino todos se concentran en la tarde cuando regresan a sus casas quizás. O si solamente vemos los vehículos de carga de distribución en la zona urbana, que es la línea verde, pues aquí solo hay un periodo pico en la mañana en donde todos salen a entregar sus mercancías, conforme van terminando, pues se van yendo, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos estos tres componentes, pues vamos a tener una curva quizás distinta, ¿no? Afectada por el porcentaje o el volumen de vehículos de cada clase vehicular. Así que hay que tener en cuenta lo que siempre les he dicho, los fenómenos de transporte tienen que ver con el tiempo y en el espacio, en dónde lo estás midiendo y en qué momento los estás midiendo. Aquí hemos reducido la escala de un año a meses, hemos pasado a una semana y ahora estamos viendo un día y estamos viendo las horas, ¿sí? Entonces vamos haciendo diferentes zooms para entender cómo se comporta el flujo vehicular. ¿De acuerdo? Y esto, bueno, pues solamente sirve para describir cómo están sucediendo o cómo se están comportando los volúmenes vehiculares. ¿De acuerdo? Y un volumen vehicular, pues es un conjunto de vehículos que pasa en un intervalo de tiempo grande, ¿no? En este caso, un día, un mes, un año, ¿sí? Entonces, por eso se llama volumen. ¿Qué pasa cuando nosotros lo que contabilizamos no es el volumen? O sea, no especificamos, especificamos exactamente dónde pasan esos vehículos. Como lo tenemos aquí en esta figura, en esta carretera, en donde nosotros vemos del lado derecho que hay una carga vehicular más grande que la del lado izquierdo, ¿no? Y además vemos acá en medio, pues hay una vía que va en un solo sentido, o sea, son tres cuerpos, parece que este es un sentido, este de acá es otro sentido, y esto más bien parece una incorporación hacia otra infraestructura porque se ve que desaparece aquí abajo, ¿no? Es una incorporación de, no sé, bueno, aquí
Podríamos ver en dónde, pero no me interesa eso ahora. Bueno, así es, esto es en Estados Unidos, pero lo importante es entender que aquí hay un volumen vehicular si hablamos de todos estos vehículos y eso se convertirá en un flujo vehicular si nosotros ponemos un punto de una sección transversal en donde nosotros contemos cuántos vehículos pasan por una línea imaginaria, ¿no? Digamos que aquí en el poste nos ponemos a contar los vehículos en un periodo de tiempo y todos los vehículos que pasan acá en esta sección transversal los contabilizamos. Eso, el número de vehículos que pasa acá se llama flujo vehicular y utilizamos la letra Q para representarlo y se mide en vehículos por hora. ¿Sí? A diferencia del volumen, que solamente son vehículos o vehículos por día, también hay una unidad de tiempo, pero es mucho más agregada y no sabemos con tanto detalle pues cómo se distribuyen estos vehículos en cada una de las horas. Sabemos que pasaron 5,000 vehículos al día, pero no sabemos en qué momento pasaron y cuántos pasaron en cada periodo, ¿no? Puede ser una hora, media hora, 15 minutos, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos hacer aquí un aforo y determinamos el número de vehículos. Regresando a la imagen, lo que aquí distinguimos es que hay un espacio intervehicular distinto entre el flujo que va hacia, pues parece que esto es el centro de la ciudad y acá es la periferia, ¿no? Entonces parece que es, bueno, esto es en la mañana por, por la luz solar, entonces pareciera que estos movimientos van hacia el centro de la ciudad. Eso sucede en las mañanas, ¿no? Y hay pocos vehículos que salen. Entonces, en este lado vemos que los vehículos están más separados. ¿A qué velocidad estarán circulando los vehículos que van hacia la ciudad? Me refiero a qué velocidad con respecto al otro sentido. ¿Quién va más rápido? Van a una velocidad menor, Van en una velocidad menor los que van hacia el centro de la ciudad. ¿Por qué? porque pues están más cerca unos de otros. Hay menos espacio entre vehículos. Ujú. Bien, Porque hay más entonces flujo vehicular. sí, hay más vehículos, pero la respuesta de fondo es que como estos, entre más vehículos haya, van a ocupar este espacio y para ocuparlo o distribuirse en ese espacio, tienen que ir más cerca, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay 500 vehículos y aquí hay, por ejemplo, 200. Entonces, si hay 200, o aquí incluso en esta vía, si hay 200 acá, pues los podemos distribuir o se van a distribuir pues más separados, ¿no? O van a estar más separados. Sin embargo, si aquí hay 500, pues se van a ir comprimiendo o juntando para que puedan entrar todos, ¿no? Eso es lo que va a suceder normalmente. ¿Y qué pasa cuando circulamos muy cerca de otro vehículo? Tenemos que tener cuidado de que no lo vayamos a impactar y guardar una distancia, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa distancia, a la medida que hay más vehículos, se va reduciendo. Y a la hora que se reduce esa distancia, pues perdemos la libertad de ir a la velocidad que queramos. Este vehículo que está aquí al lado del poste tiene una distancia muy larga, entonces puede acelerar o ir más rápido, incluso rebasar y no tiene problemas. Este vehículo rojo que viene aquí, pues la tiene complicada porque no puede acelerar más, está aprisionado entre 5 vehículos o 6, ¿no? Ni se puede detener, ni se puede ir más rápido, ni se puede cambiar de carril. ¿Sí? Esa libertad de maniobra es lo que disminuye o hace que se comporte este flujo como si fuera un pelotón. Es decir, el que va de frente va marcando la velocidad del que viene atrás. Y entonces se forma un grupo de vehículos que se comporta, como lo vieron en hidráulica, como un flujo laminar. Entonces van todos ahí como borreguitos juntos, ¿no? Y van a la misma velocidad. Ninguno puede ir más rápido que el otro porque no puede rebasar, no se puede cambiar de carril. En cambio aquí sí se puede, ¿no? Y aquí quizás está más restringido en el último carril que este carril, ¿no? Aquí, digo, tiene más libertad acá, aunque está más restringido que este que va aquí en medio, que parece que hay muchos menos vehículos. Entonces, ese espacio que existe entre dos vehículos consecutivos se llama
espacio intervehicular o tiempo intervehicular. Si lo medimos en cuestiones de distancia, tomamos la trompa del vehículo delantero y la trompa del vehículo de atrás, y ese es el intervalo o el espacio intervehicular. Ahora, si aquí podemos considerar también que todos los vehículos pues son adimensionales, porque como sabemos, vean este tráiler o este vehículo, no son iguales todos los vehículos, pero para la teoría macroscópica del flujo vehicular asume, o uno de sus supuestos es que todos los vehículos deben ser del mismo tipo y todos son vehículos particulares. ¿Y cómo logramos eso? Pues multiplicando por un factor de equivalencia estos vehículos que son de una mayor dimensión. Y ese factor de equivalencia va a cambiar en función de si esto es un terreno plano o un terreno con pendiente. Porque este tráiler, por ejemplo, si tienes una pendiente de 5 o 7 grados, pues no va a poder ir a la misma velocidad que un vehículo, ¿no? Normalmente, en particular, normalmente tiene una menor capacidad de aceleración por la carga que está trasladando o por el mismo motor que tiene. Entonces, pues va más lento, ¿no? Entonces, no es lo mismo que este tráiler esté con pendiente de subida o de bajada a que esté en terreno plano, como más o menos lo vemos aquí. Entonces, esos factores de equivalencia van a cambiar en función del tipo de vehículo, ¿no? Y de las condiciones del terreno. Ya veremos eso más adelante. Entonces, regresando acá, al concepto de espacio intervehicular. Si los vehículos fueran partículas, como también lo suponemos en la hidráulica, entonces estaríamos hablando de un espacio intervehicular pues entre dos partículas, ¿no? Despreciamos el tamaño de la partícula o el tamaño del vehículo una vez que lo convertimos en vehículos particulares. Ahora, si tomamos en cuenta el tamaño de los vehículos, entonces podríamos hablar del gap, que es el espaciamiento entre la trompa de un vehículo y la parte trasera del otro vehículo. ¿Sí? Ese es el hueco o el espaciamiento entre dos vehículos. Todo depende de si consideras o no las dimensiones del vehículo. Si no los consideras, si consideras la dimensión del vehículo, el gap va a ser igual, si no lo consideras, el gap va a ser igual al intervalo, al espacio intervehicular, porque los vehículos pues no tienen dimensiones, ¿no? Y en la teoría macroscópica del flujo vehicular, 1, asumimos que todos son vehículos particulares. 2, asumimos que son adimensionales, que no tienen dimensiones. Tercero, asumimos que todos los vehículos van a la misma velocidad. Ya vimos que no necesariamente, o esto se cumple, sobre todo cuando hay hay un cierto volumen de vehículos. Esto será menos cierto en la medida que la carretera pues esté más vacía, ¿no? Porque los vehículos pues ya ahí pueden ir a la velocidad que quieran, pero aún así asumimos que este comportamiento se replica cuando no hay tantos vehículos en la carretera. Estamos hablando de una teoría, claro, ¿no? No es la realidad, es una simplificación de la teoría. Otro supuesto es que todos los vehículos, o sea, aquí tenemos una carretera de 4 carriles, considerando la incorporación. Sí, 4 carriles, más la incorporación serían 5. Sin embargo, para homologar todas las mediciones y todo el análisis con la teoría macroscópica, tenemos que convertir estos flujos por carril. Entonces, si aquí hay 1000 vehículos y hay 5 carriles, pues tenemos que dividir esos 1000 vehículos entre el número de carriles, ¿no? Si son 1000 vehículos entre 4, pues son 250 vehículos por carril. Ese es el comportamiento promedio. Entonces, en la teoría macroscópica del flujo vehicular solo hay un carril y solo hay un sentido de circulación. Entonces, lo analizamos en una sola dirección. ¿De acuerdo? Si queremos hacer el análisis en esta dirección, en esta carretera, tendríamos que analizar esta dirección y luego esta otra dirección. ¿De acuerdo? Por eso les decía hace un momento que para calcular el nivel de servicio, pues hay que hacerlo por sentido de circulación. ¿De acuerdo? Entonces, ese es otro supuesto. Todo pasa en un carril. Y tenemos que tener cuidado en convertir todo a vehículos por carril. ¿De acuerdo? La siguiente variable que explica la circulación es la que se llama concentración.
Y la concentración lo que nos indica es el número de vehículos por unidad de distancia. Entonces, si entre este poste que se ve al fondo y este otro poste hubiera 1 kilómetro, nosotros medimos o contamos cuántos vehículos hay en ese kilómetro y lo dividimos entre 1 kilómetro. Entonces, obvio, por carriles, ¿no? Como ya se los mencioné. Entonces, aquí hay 4, 8, 12, 15, 20, 25, 30 vehículos. Hay 30 vehículos entre 4 carriles, pues me da 8 vehículos, ¿no? Por carril. Si esto fuera 1 kilómetro, pues son 8 vehículos por kilómetro. Esa es la concentración. ¿De acuerdo? Se mide en vehículos por kilómetro. ¿Sí? Y ya llevamos dos variables. Bueno, ya llevamos varias, pero las dos macroscópicas son el flujo vehicular, que ya les mencioné. Ponemos una línea imaginaria aquí, todos los que crucen en un periodo de tiempo. Número de vehículos por unidad de tiempo. Tenemos la concentración, que es el número de vehículos por unidad de distancia, la acabamos de ver, 8 vehículos por kilómetro. Y la tercera variable es la velocidad media. Y la velocidad media, considerando que esto es un pelotón, pues es el promedio de las velocidades individuales. Entonces tendríamos que medir la velocidad de cada uno de los vehículos y sacar el promedio, ¿sí? O pues sacar la distancia, se puede hacer de diferentes maneras. Tomamos un vehículo flotante, digamos este azul, y pues vamos a la misma velocidad que todo el tráfico sin rebasar, tomando como referencia 2 puntos. Aquí puede ser el poste y aquí el otro poste. Y entonces, si yo tomo la velocidad de este vehículo, más o menos representa la velocidad promedio de todos estos vehículos. No sé, se llama la técnica del vehículo flotante. La otra es poner unas mangueras aquí, ahora se los explico, unas mangueras de neumáticas que se utilizan para hacer aforos, y entonces registra la velocidad individual de cada vehículo. Entonces con ese registro pues hacemos el promedio y esa es la velocidad media. ¿De acuerdo? Ahora la teoría dice que la velocidad de cada vehículo o todos los vehículos van a la misma velocidad. ¿Sí? Por lo tanto, sería suficiente con medir la velocidad promedio de un vehículo, que es un poco lo que se hace con el vehículo flotante, ¿no? Para ser consistente con la teoría. Bueno, esas son las tres variables que hay que recordar: flujo, concentración y velocidad media. No es la velocidad individual, la velocidad media. ¿De acuerdo? Esas son las tres variables que explican el comportamiento del flujo vehicular desde el enfoque macroscópico. Para entender eso, pues necesitábamos entrar al concepto de espacio intervehicular, que ya lo vimos, y tiempo intervehicular, que es lo mismo, solo que está medido en unidades de tiempo y en unidades de distancia. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta acá? Sí. Bueno, entonces, ya pasando a las cuestiones más específicas, ahora vamos a formalizar estas definiciones. Aquí está el espacio, el gap que les decía, y si no, bueno, está en otra lámina. Bueno, nada más voy a mencionar, este es el gap, ¿no? Que ya que los dije, el espaciamiento. Estos son los comportamientos según la hora del día. Y aquí están los tres conceptos que ya les mencionaba: flujo, velocidad y densidad. Todo lo que vamos a ver a partir de las aplicaciones están en el manual de capacidad de Estados Unidos, que está en su carpeta de documentos, y es un archivo, digo, es un manual que está en inglés, ¿no? Entonces, un poco también por eso presento estas láminas en inglés, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, formalmente, entonces el flujo ya les había mencionado, es el número de vehículos que pasa por una sección transversal dada por unidad de tiempo. Entonces les decía que es Q y es igual al número de vehículos en un periodo de tiempo. Normalmente se mide en vehículos por hora. También es importante señalar que en algunos casos, bueno, en varios casos, nosotros tenemos que utilizar la tasa de flujo vehicular. Porque, ¿qué es lo que pasa?
nosotros podemos, bueno, antes de agregar, nosotros tomamos los datos de los vehículos de manera individual a través de estos métodos de conteo, ¿no? O también lo podemos hacer, estos métodos de conteo te entregan los vehículos, los registros por vehículo, o también te los agregan en periodos de 15, 30, 40, 15, 30 o una hora, ¿no? Son diferentes dispositivos y diferentes capacidades. Entonces, para determinar cuál es el periodo máximo de mayor concentración de vehículos, nosotros podríamos ver este diagrama que ya les mencioné, donde tenemos el perfil de vehículos por hora del día. Pero no nos indica cómo se distribuye al interior de la hora. Nosotros vemos aquí que a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde son los periodos pico, en la línea negra que vemos ahí. Pero es posible que dentro de ese periodo de las 8 de la mañana, haya un volumen más grande. Quiere decir que los 2000 vehículos que quizás medimos en la hora pico, a las 8 de la mañana, si nosotros lo desagregamos en periodos de 15 minutos, no vamos a tener 2000 entre 4, no vamos a tener 500 vehículos cada 15 minutos, porque no va a haber una distribución uniforme al interior, así como no hay una distribución uniforme del TPDA a lo largo de cada una de las horas del día, tiene su propia distribución. Así que nosotros tenemos que ver en el periodo de 15 minutos, dentro de la hora pico, cuál es el más grande. Y entonces por eso agregamos por periodos de 15 minutos. Sacamos esos 4 periodos y los comparamos. Y uno de ellos va a ser más grande que el otro. Y es por eso que tomamos la tasa de flujo vehicular en ese periodo más grande. Entonces, esos 2000 vehículos puede ser que se distribuyeron de la siguiente manera: 400 de 8 a 8 y cuarto, 600 de 8 y cuarto a 8 y media, 500 de 8 y media, de 8 y media a 8:45 y 500 de 8:45 a las 9. Si sumamos, pues siguen siendo 2000, pero se distribuyeron de diferente manera. En uno había 400, en otro 600, en otro 500 y 500. Siguen siendo 2000, pero no hay una distribución uniforme, o sea, no hay 500 cada 15 minutos. ¿Cuál es el máximo? El de 600. Y entonces tomo 600 vehículos cada 15 minutos como el flujo vehicular. Y eso, la tasa de flujo vehicular, y eso la multiplico por 4 para que yo tenga el flujo expresado en horas. Es una sobreestimación, pero también considera el periodo crítico dentro de la hora. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, es una diferencia la tasa de flujo vehicular contra el flujo vehicular. Y en el manual de capacidad de Estados Unidos vamos a encontrar este concepto, la tasa de flujo vehicular. Y es un factor que se tiene que definir, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Solo retener que dentro de la hora no hay una distribución uniforme del flujo, aún así sea la hora, el flujo en esa hora el máximo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos el tema del espaciamiento. Y tenemos, y eso lo vamos a ver pues la siguiente clase, es cómo se distribuyen los vehículos. Digo, cómo va a ser el comportamiento de los vehículos según el espaciamiento sea más grande o más pequeño. Nosotros podríamos hacernos la pregunta de cuál sería el flujo en una carretera si la velocidad es muy alta y cuál sería el flujo en la carretera si la velocidad es muy baja. ¿Sí? ¿Cuántos vehículos pueden pasar en una hora si no hay muchos vehículos que estén circulando? A las 3 de la mañana, por ejemplo. ¿Cómo cuántos se les ocurre que pueden pasar? Por hora. 100 vehículos por hora, por decir. ¿No? Ese es el flujo. Pero también puede ser que solamente pasen 100 vehículos por hora porque están como está en esta imagen. Están a vuelta de rueda. Hay un problema de circulación y entonces no pueden pasar los vehículos. Ahora en el periférico, si ustedes han pasado por ahí, están haciendo esta atrocidad de poner estaciones del Metrobús, supuestamente,
al lado sobre una vía de alta velocidad. Entonces no sé cuántos muertos necesitan ahí para entender que eso no va a funcionar. Pero lo están construyendo. Entonces a la hora de construir, meten grúas, cierran un carril y hacen que eso colapse. Y está como el lado izquierdo. Los vehículos van a vuelta de rueda. Entonces si nos ponemos adelantito donde están las grúas, vamos a ver que pasan 100 vehículos por hora. También como a las 3 de la mañana, 100 vehículos por hora. Pero las condiciones son totalmente distintas. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a entender en el momento que representemos estas tres variables y su relación a lo largo del tiempo. ¿Sí? Bueno, este es el espaciamiento que les comentaba, el espaciamiento intervehicular o el espacio o el tiempo intervehicular. La densidad es el número de vehículos medido por en una determinada longitud. Aquí para los de tránsito hay una diferencia entre densidad y ocupación. La ocupación, esa que veíamos con los sistemas actuados, es el tiempo que permanecían los vehículos sobre el contador, sobre la espira electromagnética, ¿no? Y entonces es el porcentaje de tiempo en el que esos vehículos están ocupando la espira. Y es lo que nos manda la información de si todavía hay vehículos en la fila para que se mantenga en verde o si ya no hay vehículos en la fila, según el tipo de regulación que exista, y los deje pasar. ¿De acuerdo? Hay una relación entre densidad y ocupación que lo veremos más adelante, pero aquí de dejar en claro que no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, el headway es el espacio intervehicular y es el espacio que transcurre entre dos vehículos, el tiempo que transcurre entre dos vehículos consecutivos. Esta ecuación la voy a ver en la sesión de mañana. Vamos a derivar esas ecuaciones. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo cambian esos espacios intervehiculares, el tiempo intervehicular. Aquí está, esto se mide en segundos. Y aquí está mostrando con qué frecuencia aparecen los registros del espacio intervehicular. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que en la línea punteada del carril 3 hay una frecuencia más alta de vehículos que tienen un espaciamiento entre ellos de 5 segundos, es decir, este es el carril de alta velocidad, ¿no? Entonces pasan más seguido y la velocidad a la que pasan es más alta, por lo tanto, el espaciamiento intervehicular es más reducido. A medida que te pasas al carril de medio o al carril 3, que es el extrema derecha, pues los vehículos van a una velocidad más baja porque hay vehículos más pesados y entonces eso hace que el tiempo intervehicular sea más grande, ¿no? Al final, bueno, esto es solamente una explicación por tipo de vehículos, pero al final nosotros vamos a tener un solo tipo de vehículo, ¿no? Para nuestro análisis. Luego tenemos la velocidad media. ¿Cómo podemos medir la velocidad media? Ya los expliqué. A través de un vehículo flotante o a través del registro de cada uno de los vehículos. ¿De acuerdo? Les decía, los equipos se llaman estaciones con neumáticos, que los neumáticos pues, son dos tubos como mangueras negras que se ven que se atraviesan en la carretera, y esos normalmente se ponen dos, y esos dos mangueras van conectadas a un contador que tiene canales, se llaman, donde se conectan esas mangueras. Se da tapa del lado opuesto, donde está el contador, se clausura la salida. Y entonces esa manguera lo que hace, o ese tubo, lo que hace es encerrar el aire. Tiene ¿cómo se llama? Una pared bastante gruesa, ¿sí? Para mantener el aire ahí y que no se escape, ¿no? Entonces cuando pasa un vehículo lo que hace es deforma la sección transversal de ese tubo que es una circunferencia y según el peso del vehículo, pues esa presión va a ser más grande. Entonces el diferencial de presión es lo que va a utilizar el contador para, a través de un algoritmo, identificar qué tipo de vehículo es y de cuántos ejes es.
Normalmente se puede colocar un tubo, un solo canal, y en ese caso solo va a contar ejes, no te va a clasificar. Para poderlo clasificar necesitamos dos mangueras y dos canales. Entonces esas mangueras se colocan a una distancia de 2 pies, digo de 2 pies, de más o menos una yarda, 90 centímetros, y lo que permite medir esa separación es el tiempo en que pasa, según el sentido de la circulación, el tiempo en que pasa en la primera manguera y el tiempo que transcurre para pasar en la segunda manguera. Como la distancia es conocida, son 90 centímetros, y el tiempo, el instante en que toca la primera manguera y la segunda manguera la registra el contador, entonces simplemente dividimos espacio entre tiempo y obtenemos la velocidad individual, la velocidad de ese vehículo, ¿de acuerdo? Y eso lo registra el contador, ¿de acuerdo? Entonces también a través del tiempo que transcurre entre el paso del vehículo entre una manguera y la otra, determina qué tipo de vehículo es y cuántos ejes tiene. Y es por eso que esta máquina, como es una máquina tonta, tiene un algoritmo que te dice, oye, si los segundos que transcurrieron entre el paso de un vehículo, entre el paso de un eje y el otro es de tanto, entonces checa si todavía hay otro eje y si ese pasó a tanto tiempo, entonces quiere decir que tiene otro eje y así va clasificando, ¿no? Y entonces te permite clasificar los vehículos y también puede ser que los confunda. Porque si dos vehículos particulares coinciden en la separación que tiene un vehículo de carga, puede ser que dos vehículos particulares los confunda como un vehículo de carga. ¿Sí? Porque su algoritmo, pues les digo, es una máquina tonta, dice, si se cumplen estas condiciones, es este vehículo. Pero no tiene otra manera de verificarlo, ¿no? Entonces, normalmente tenemos que poner cámaras o alguien que esté aforando ahí para verificar cuál es el error que puedo generar las lecturas con un equipo mecánico. Entonces, nos va a entregar la base de datos o el registro de aforos, nos va a entregar la velocidad individual, el número de ejes, la clasificación vehicular y nada más, ¿no? La velocidad, les decía, el tipo de vehículo, la distancia entre ejes, el espacio intervehicular, creo que es todo lo que te entrega. Ustedes, en la siguiente clase les voy a pasar una base de datos que ustedes van a analizar para construir una serie de relaciones, ¿no? Que sale de un equipo de estos a nivel individual. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver ahí son velocidades medias, digo las velocidades individuales. ¿Cómo calculamos la velocidad media? Pues sacando el promedio de las velocidades individuales en un determinado periodo de tiempo. Acuérdense que podemos agregar o necesitamos agregar un periodo de tiempo para poder obtener las velocidades medias, ¿sí? Entonces tomamos, por ejemplo, un periodo de 7:15 a 7:30 de la mañana, tomamos todos los registros que están dentro de ese rango y el promedio de esas velocidades que vamos a tener, pues esa es la velocidad media. ¿Cuántos vehículos pasaron? Pues solamente cuentas los registros que hubieron durante ese periodo y esa es la cantidad de vehículos por la unidad de tiempo que fueron 15 minutos. 25 vehículos en 15 minutos. Y la siguiente variable, que es la concentración, ¿cómo la calculamos? Pues necesitamos una ecuación que nos establezca la relación entre las variables, alguna de esas, digo, entre las tres variables, para poder despejar y encontrar la siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, en la clase de mañana vamos a ver este tema. Vamos a retomar el diagrama espacio-tiempo y vamos a explicar la relación que hay entre esas tres variables. Así que bueno, termino con la velocidad promedio, que es simplemente el promedio de las velocidades individuales, como está ahí en la fórmula. También podríamos sacar velocidades según el espacio, porque no va a ser, en la realidad no va a ser constante esa velocidad durante todo un tramo. Entonces, pues podemos ponderar, sacar un promedio ponderado según la longitud de los tramos que estamos analizando y así sacamos la velocidad promedio de toda la carretera, ¿no? Pero no es otra cosa que un promedio ponderado. ¿De acuerdo? Finalmente, la densidad es el número de vehículos por unidad de distancia, ¿sí? N entre L, número de vehículos por unidad de distancia,
y que es igual, aquí ya de una vez adelanto la fórmula esta que queríamos saber, concentración es igual a flujo entre velocidad. Mañana vamos a demostrar esa situación, ¿no? Ok, hasta aquí, sí, hasta aquí lo voy a dejar porque ya tenemos las variables. Mañana solamente voy a demostrar esta relación que sale aquí, Q entre U, y de dónde sale. Y vamos a analizar, pues, cómo se comportan estas tres variables cuando las ponemos en conjunto. ¿De acuerdo? Y vamos a entender, bueno, pues, cómo se relaciona cada par de ellos, porque es difícil entender aquí, si son tres variables, es entender el comportamiento de esas tres a la vez. Entonces vamos a simplificarlo haciéndolo por este cuadrante, en donde vamos a poner dos de las tres variables y vamos a ver cómo se comportan, y luego vamos a juntar esas tres variables para ver en su conjunto cuál es la relación entre ellas. ¿Sale? ¿Hay alguna consulta? De mi parte no, Inge. No, Inge. Listo, pues entonces nos vemos mañana. Gracias. Gracias, Inge. Chao.